es Última Palabra. Gracias, Selimar. Bienvenidos nuevamente a Última Palabra. Hoy vamos a estar discutiendo todos esos temas, miren, que están acabaditos de salir del horno. Recientemente se publicó un informe donde se revelaba que el Departamento de Corrección ha desembolsado unas cantidades a una empresa muy conocida allá en Puerto Rico. Hoy vamos a estar discutiendo eso con la inspectora general. También nos siguen vendiendo esta idea de que Puerto Rico va a poder convertirse en un destino muy competitivo para la manufactura, que ahí es que está nuestra gran oportunidad. ¿Qué tiene que decir el Congreso y lo que allí se está aprobando sobre eso? Eso lo discutimos con Humberto Mercader. Además, hoy vamos a estar hablando con el director de OGP, porque han sometido un presupuesto junto a la Junta de Control Fiscal, donde hay unas reducciones, hay unos aumentos. ¿Dónde están las agencias a las que se le aumentó el dinero? ¿Para qué se les aumentó? ¿Dónde están esos cambios presupuestarios? Y miren, ¿cómo le están afectando a usted en su hogar? Eso lo vamos a estar discutiendo hoy con el director de OGP. Pero antes, quería hablarles sobre este informe que ha presentado la inspectora general. Se trata de Physician Correctional. Usted recordará quizás ese nombre y dirá, espérate, me suena. Pues miren, ¿se acuerdan del asesino parapléjico? Esta es la compañía que soltó a Hermes Ávila. Más allá de ser la compañía que soltó a Hermes Ávila, fue la misma compañía que fue citada ante la legislatura de Puerto Rico e hicieron sendo papelón, porque lo único que demostraron fue incompetencia, negligencia. Pero ¿dónde están las consecuencias? Pues miren, al día de hoy ninguna. Más allá de eso, este informe de la inspectora general lo que revela es que el Departamento de Corrección le pagó por encima de lo que se había contratado a esta empresa. Es decir, el contrato con ellos era de 54 millones, pues saben que le pagaron sobre 56. No sé dónde ocurre eso. Usted no lo contratan para una cantidad y le pagan 2 millones por encima. Pero más allá de eso, las facturas de Physician Correctional no eran facturas adecuadas conforme a ese contrato. Ya mismo usted verá en qué consistían estas facturas. Y yo creo que va también a un síntoma que seguimos viendo agencia tras agencia. Entidades que no están cumpliendo, entidades que son mediocres, que son deficientes, que fallan una y otra vez, pero que continúan siendo protegidas. Más allá de protegidas, que con fondos públicos se le desembolsan unas cantidades y luego no se recobran. Esto lo hemos visto aquí con la Contralora. Estuvimos hablando sobre diferentes agencias y municipios que están en la misma situación. Hoy tenemos a la inspectora general para que nos hable de este informe y veremos si tiene la última palabra. Acompaña Ibelis Torres, inspectora general, para hablar de este informe del que les hablé un poquito anteriormente. Saludos, bienvenida. Saludos, gracias por la invitación. Gracias a usted por estar aquí. Hábleme un poco de a raíz de qué surge este informe. ¿Quién le hace el referido? Si alguien, si fue una confidencia, ¿cómo llegan ustedes a esta situación? Sí, lo que había sido, ¿verdad? La comisión del Senado, una de las comisiones del Senado de Puerto Rico había realizado una evaluación bajo la dirección del senador Vargas Vidot. En este sentido, ¿verdad? Él había realizado unos análisis donde ya preliminarmente había identificado unas deficiencias que tenían que ver con las compañías que administran el programa de salud correccional. Remitido ese informe a la oficina del inspector general, se determinó entonces realizar una intervención, un examen para evaluar todos los procesos de controles internos relacionados a las compañías que administran este programa de salud correccional en el Departamento de Corrección y Rehabilitación. Compañías, es que también se estudió otras que no son Physician Correctional. Es correcto, también hubo otras compañías que fueron parte del proceso de examen, entre ellas Physician Correctional, pero, ¿verdad? Debo decir que hay más de una compañía que está contratada por el departamento a esos fines. De la intervención realizada por los auditores de la oficina del inspector general se detectó múltiples deficiencias que tienen que ver con los procesos de facturación, deficiencias que tienen que ver con las cuantías contratadas, deficiencias que tienen que ver con contratos que se otorgaron a pesar de no haber sido autorizados por la oficina de gerencia y presupuesto, ocasiones en que se emitieron órdenes de compra en vez de hacerlo por el sistema de lo que tiene que ver con la contratación de servicios. Estos contratos, para ir uno por uno, porque usted ha señalado aquí varias deficiencias. Primero, hubo procesos donde no se dieron los procesos adecuados de subasta y donde no se dieron los procesos donde tienen que licitar de manera adecuada. En lo que tiene que ver con la contratación de servicios profesionales, ¿verdad? Tiene que haber unos procesos también competitivos cuando excede cierta cuantía. Así que en ese sentido, ¿verdad? Se refleja que no hubo unos procesos de recibir propuestas para poder hacer un proceso competitivo abierto, pero lo más importante sobre ello es que tiene, lo que se señala del informe es la falta de cumplimiento con la normativa de contratación vigente, donde
parte de lo que se establece es que las facturas que se sometieron al Departamento de Corrección fueron facturas que tenían información repetitiva, mes tras mes. Casi un copy-paste. ¿Verdad? Como se dice coloquialmente, un copy-paste. Además de eso, también se reseña que a pesar de que la población correccional disminuyó significativamente, hubo una reducción de cerca de 3.000 confinados, se siguieron pagando las cuantías máximas al contratista, cuando debió haber habido también una reducción a lo que tiene que ver con las cuantías pactadas en los contratos, porque en efecto hubo, ¿verdad?, una menor población. Pudimos constatar, para los que nos están viendo, que los contratos con Physician Correctional establecían que debían darse unos ajustes de acuerdo a la población de confinados, que en aquel momento para los contratos se estipulaban 9.000 confinados, que sabemos que se ha reducido significativamente. Esos ajustes ustedes pudieron constatar que no se habían dado. Que no se realizaron, a pesar de que sí se demostró que la población correccional se redujo también. Uno de los asuntos es que se identificó que de los contratos que formaron parte de la muestra, que se dieron a una de las compañías, se pagó en exceso a las cuantías contratadas. Uno de los contratos, ¿verdad?, se pagó cerca de 2.8 millones en exceso, a pesar de que el contrato tenía una autorización máxima de cerca de 54 millones de dólares. ¿Y no hubo enmiendas a ese contrato que permitiesen que se pudiese facturar más? Correcto, no hubo enmiendas que permitieron que se pudiese hacer una facturación adicional y que se autorizara esa cuantía en exceso. Así que la Oficina del Inspector General emitió una orden. La orden establece dos asuntos principales. Establece que el Departamento de Corrección tiene que detener el pago al contratista. ¿Para todos los contratos que existen? Prospectivamente. Hasta tanto no y en solamente cuanto, para el contrato en cuestión, para todo contrato que todos exista. Los contratos evaluados, correctos, que formaron parte del proceso de examen. Detener los pagos al contratista hasta tanto y en cuanto el contratista cumpla con los requisitos establecidos en la ley y se presenten las facturas detalladas con los informes que se supone que acompañan estas facturas, por estas cantidades que ya fueron desembolsadas en exceso de 2 millones, ellos tendrían que subsanar esas facturas para desglosarlo adecuadamente. No, lo que estamos pidiendo es que de ahora en adelante todos los pagos, para no afectar los servicios de salud correccional, todos los pagos que se establezcan de ahora en adelante tienen que detenerse hasta tanto y en cuanto el contratista cumpla. En cuanto a los pagos que se hicieron fuera de las cuantías pactadas permitidas, tienen que proceder al recobro. Ahí lo que procede basado en la ley es que el Departamento de Corrección tiene que solicitarle a la compañía que devuelva y que se recobren esos fondos que fueron pagados fuera de las cuantías que estuvieron contratadas, porque también hay una responsabilidad dual, pero sin embargo la responsabilidad primaria basado en la jurisdicción que tiene la Oficina del Inspector General, que es con el departamento, es que se atienda y se establezcan los mecanismos para proceder a recobrar esos fondos. Le pregunto, una vez ustedes emiten una orden como esta, ¿la agencia está obligada a recobrar el dinero? Le pregunto específicamente porque las personas tuvieron la oportunidad de escuchar aquí a la Contralora con este mismo tema con respecto a múltiples agencias y municipios, incluso agencias y municipios que dijeron no vamos a recobrar el dinero después que ella les ordenó el recobro por dineros desembolsados irregularmente. En el caso de la Oficina de la Inspectora General, ¿ustedes tienen las garras para obligar al cumplimiento de este recobro? Si la autoridad nominadora y el Departamento de Corrección no procede al recobro de los fondos públicos, está sujeto a sanciones y penalidades. Y eso sí lo dispone la ley de la Oficina del Inspector General, que en este caso, si se incumple con la orden emitida por la Oficina del Inspector General y la responsabilidad primaria, porque la orden fue emitida a la autoridad nominadora del departamento, se incumple con lo que allí está dispuesto, se pueden imponer sanciones y penalidades. Y esas sanciones y penalidades están establecidas en las disposiciones del artículo 17 de nuestra ley, que representan hasta un máximo de 5.000 por cada infracción probada. Y en ese sentido, el departamento tiene 30 días ahora para contestar la orden y demostrar las acciones afirmativas que ha realizado para proceder al recobro de esos fondos. ¿Todavía no han contestado? No han contestado. Si el departamento incumple con lo que está establecido, pues debo de decir que conforme a lo que la ley establece, es que está sujeto a que se pudiesen imponer sanciones en el foro administrativo que está establecido dentro de la Oficina del Inspector General. Inspectora, yo sé que ustedes el análisis que hacen se limita a ver estas facturas, a ver los contratos. Dentro de ese análisis, ¿ha habido algún tipo de confidencia o información relacionada a que esto se haya permitido con esta compañía en particular, por la misma estar representada por la firma de Cabilderos Politank, o es algo en lo que ustedes no han entrado? No, nosotros no, ¿verdad? El auditor que hace la evaluación entró a trabajar en los procesos establecidos dentro de lo que es el departamento. Y de ahí se evaluaron más de 200 facturas. De esas facturas, en 174 facturas se demostró que había ese proceso de repetición ¿verdad? En lo que era la presentación al Departamento de Corrección en una factura tras otra. Así que lo que el auditor puede basarse es en ese juicio de lo que es la muestra que fue evaluada. En otros aspectos, pues pudiera haber, ¿verdad?, situaciones similares. Hemos identificado otras situaciones similares quizás en otras dependencias, pero sin embargo, basándose en la objetividad que él tiene que presentar, ¿verdad?, y sus
sujeto a la prueba que fue recopilada. Estamos hablando del proceso que se dio dentro del Departamento de Corrección. Inspectora, ahora pasando a otro tema que no quería perder la oportunidad de tenerla aquí. Hemos recibido información de que hay agencias donde hay nombramientos que se han dado, que no han sido aprobados, pero que esas personas están ya en las agencias trabajando sin que estén devengando solo, pero porque esos nombramientos no han sido aprobados. ¿Usted le consta que eso está ocurriendo? No hemos recibido confidencia sobre eso, pero es importante que nosotros tenemos un mecanismo para presentar denuncias a la oficina del inspector general. Y lo que tiene que ver con los nombramientos de personal en las distintas agencias de gobierno tiene que estar aprobado por las entidades que tienen, como la Oficina de Gerencia y Presupuesto, que tiene un proceso de aprobación de los puestos tanto de carrera como de confianza. Los de carrera bajo el principio de mérito, los de confianza son otros criterios, pero igualmente tiene que darse un proceso de aprobación presupuestaria. O sea, que una persona no puede estar trabajando actualmente, aunque haya sido nombrada, si su nombramiento no ha sido aprobado. Si el nombramiento no ha sido aprobado, no. Pudiesen darse, ¿verdad?, situaciones de interinato, pudiesen darse situaciones de destaque. Habría que ver la totalidad de los hechos para poder entonces tomar una determinación final. Sin embargo, lo que es mi invitación es que si alguien tiene algún tipo de información sobre algún incumplimiento de un nombramiento en cualquiera de las dependencias gubernamentales, que pueda hacer el acercamiento a la oficina del inspector general, a nuestra línea confidencial 679-7979 o a nuestro correo electrónico, que es informa@oig.pr.gov. Nuestra responsabilidad es evaluar los planteamientos, y si se sostiene una alegación que está en contravención a la ley, cualquier tipo de nombramiento, pues poder evaluarlo para poder atenderlo y solicitar entonces que se declare su nulidad bajo las facultades que la ley nos establece. Inspectora, muchísimas gracias por estar con nosotros. Ya lo escucharon, 679-7979, está mejor que el de los calentadores solares. Y por suerte tenemos al director de OGP para que también conteste esa pregunta. Así que, Ivanet, cuéntanos qué tenemos al regreso. Bueno, y la Junta ya sacó sus numeritos y tiró el presupuesto, 13,000 millones de dólares. ¿A dónde irá todo ese billete? Te lo contamos. Además, en Washington tienen un plan y a Puerto Rico, mira, lo echaron para un lado. Al parecer, van a dejar a la isla sin incentivos. ¿Cómo nos impacta? Lo hablamos al regreso de la pausa. East Church's Chicken. Ya estamos de regreso en Última Palabra. Es mucho lo que hemos escuchado en las últimas semanas por parte del gobierno, de que todo este tema de los aranceles, de los incentivos, de las órdenes ejecutivas de Donald Trump presentan una gran oportunidad para Puerto Rico para atraer específicamente la manufactura de equipos médicos, de farmacéuticas. Ayer se decía que iba a ocurrir algo importante en el Congreso, que iba a incluir a Puerto Rico de alguna forma. Hoy nos acompaña Humberto Mercader, ex subsecretario de Desarrollo Económico y Comercio, para que podamos discutir este asunto y también el presupuesto presentado para el gobierno de Puerto Rico. Saludos, Humberto. Saludos, Alexandra, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, muy bien. Habla un poquito de qué pasó ayer finalmente. Mira, ayer se aprueba en uno de los comités un proyecto de reconciliación de presupuesto en el Congreso, que es un proceso expedito que se da en el Congreso para aprobar medidas presupuestarias o de gasto. Trump le llama el Big Beautiful Project, ¿verdad? Como él le encanta hablar Amazing. Así. Correcto. Pero básicamente extiende la reducción en impuestos que Trump promovió en el 2017, que eso es básicamente ¿verdad?, la punta de lanza de su proyecto. Se esperaba que hay dos proyectos que hablan sobre Puerto Rico. Los dos de la representante de Nueva York, que tiene un apellido que no lo sabemos pronunciar ni tú ni yo, Magnowski, por decirlo así. Uno lo apoyaba la gobernadora Jennifer González, el otro lo apoyaba el representante Pablo José. Vale la pena decir que esos proyectos ambos vienen de las sesiones del Congreso pasada. Ambos proyectos buscan darle algún tipo de beneficio a traer manufactura, tanto ¿verdad?, de medicamentos como de dispositivos médicos, a áreas en Estados Unidos. El de Jennifer González que apoyaba no era exclusivo de territorio ni de Puerto Rico. Básicamente decía en áreas desventajadas, es decir, puede ser Puerto Rico, puede ser Mississippi. El que apoyaba el comisionado residente básicamente se enfocaba en los territorios. Y yo te voy a decir una cosa, Jennifer González no apoyaba eso y yo creo que con razón. Cuando en nuestro tiempo nosotros tuvimos múltiples conversaciones para apoyar algún tipo de proyecto parecido para Puerto Rico y los republicanos siempre nos decían: no puede ser específico de Puerto Rico, no puede ser específico de territorio. ¿Por qué? Porque
son 50 estados. Entonces no se puede ver que los territorios de Puerto Rico son más importantes que todos los demás estados, ¿verdad? Sin contar con que los que tienen voto allí tienen que trabajar para sus constituyentes, tú lo que quieres es algo también que ellos se sientan identificados. En mi opinión es sentido común. Así que yo creo que el proyecto que en un futuro pudiera tener más posibilidades es el que apoya a la gobernadora Jennifer González. Claro, los dos lo dijeron hoy. Se perdió este turno al bate, pero habrá múltiples turnos al bate y yo sí creo que el presidente Trump quiere impulsar a traer la manufactura de este tipo de productos a los Estados Unidos. Y yo creo que Puerto Rico tiene posibilidad de competir reales. En cuanto a las gestiones de los líderes gubernamentales de Puerto Rico en este tipo de proyectos, ¿cómo tú ves la cosa? ¿Se está ejerciendo suficiente presión en el Congreso de los Estados Unidos para la aprobación de proyectos importantes o estamos ahí perdiendo el tiempo? Mira, debo decirte que no lo he visto tan activo como en el pasado. Debo confesarte, sí, por ejemplo, vi la Cámara de Comercio que estuvo activo reciente, porque, by the way, cuando se cabildea en Estados Unidos, en el Congreso, no es simplemente el gobierno, no es el gobierno local. Todos los gremios se meten en el Congreso a cabildear. Y en el pasado siempre veíamos a los industriales, veíamos Cámara de Comercio, veíamos la asociación... De forma simultánea allí se estaba dando una actividad de la Cámara de Comercio, a la que la gobernadora no fue, por cierto. Claro, estaba, ¿verdad? Ellos juegan política en esto. Pero sin duda alguna sí debo decirte que he visto la cosa más pasiva. Yo creo que también es el fenómeno Trump. En el fenómeno Trump, nos gusta o no Puerto Rico, el asunto de Puerto Rico, ¿verdad? Es minúsculo. Pero recordarás que en la campaña electoral se habló de que esto podía favorecer incluso a la gobernadora, que las personas que trabajaron este proyecto, esa mayoría republicana, estaban cuando Jennifer era comisionada residente. Ella trabajó de cerca con estas mismas personas que hoy no aprueban este proyecto. Pero yo creo que el enfoque de este momento es tan y tan particularmente extender los beneficios de la reforma de impuestos de Trump, que no creo que van a mirar, no se van a desenfocar con otras cosas. Yo creo que el enfoque ese, logran la aprobación de eso, que vaya, hay unas controversias porque incluye unas reducciones en Medicaid o unas restricciones en cómo utilizar los fondos de Medicaid, que muchos republicanos incluso no están a favor. Así que yo creo que hay demasiados temas importantes para la administración Trump que entrar estos otros temas más pequeños no creo que sea conveniente y honestamente no creo que le convenga a Puerto Rico tampoco meterse en el meollo ahora mismo cuando estamos empezando. Deja que Trump pase el proyecto grande que él necesita pasar y luego va a haber otros turnos al bate para poder incluir medidas como esta. Hablando de reducciones, de aumentos, de cambios, no quería perder la oportunidad de discutir contigo el que OGP y la Junta de Control Fiscal presentaron, el gobierno de Puerto Rico presentó en conjunto un presupuesto. Y la verdad es que se están dando golpes en el pecho de que es la primera vez que presentan un presupuesto unidos de lo que has podido ver entre estas reducciones, estos aumentos. ¿Qué te ha parecido? Mira, he visto, estuve viendo el resumen del proyecto, la resolución. Me parece que el presupuesto no hay grandísimos cambios. Yo sí creo que la Junta trató de impulsar ciertas medidas de controles porque tienen miedo con lo que pueda pasar a nivel federal y las partidas federales. ¿Envió un mensaje distinto el que esta vez se presente el gobierno con la Junta? Sin duda, yo creo que son excelentes noticias. Yo creo que es una victoria para la administración de la gobernadora porque está, ¿verdad? Al final del día, nos gusta o no, la Junta tiene el poder. Y si tú te pones a pelear con la Junta te va a matar, te va a bloquear. Y la administración creo que está siendo muy inteligente, se está sentando a negociar y a trabajar con la Junta de Supervisión Fiscal para lograr lo que quieren. Porque al final del día, si la Junta te va a aprobar, tú tienes que sentarte a negociar con ellos. Y si ves las partidas que aumentaron, sin duda alguna, el gobierno demuestra que logró negociar de buena manera, afectándolo positivamente el presupuesto del gobierno. Partidas como la UPR. La UPR vimos un aumento de casi $60 millones. Esas son buenísimas noticias. Sin contar con el pote de 112 que no han usado. No, eso no se ha usado. La UPR podemos hablar en otro segmento. Necesitamos tiempo, un programa completo. PRITS, vi que también tiene un aumento, creo que hay una iniciativa de ciberseguridad. Me parece que en términos generales es positivo. Hay que ver el detalle y el lenguaje que quiere incluir la Junta de Control, porque eso sí puede ser un problema para desembolsar el gasto. Pues por suerte hoy tenemos al director de OGP con quien vamos a estar discutiéndolo. Gracias, Humberto, por estar con nosotros. Bueno, Ivanet, cuéntanos, ¿qué tenemos al regreso? Al regreso, la Junta propone 13,000 millones para correr el gobierno. Pero, ¿para qué son? ¿A dónde va todo este dinero? Dicen que se usará para lo esencial. Te lo explicamos cuando regresemos. R11. El gobierno de Puerto Rico y la Junta de Control Fiscal han presentado el presupuesto para el gobierno de Puerto Rico. Hoy lo vamos a discutir con el director de OGP, pero primero vamos con Ferdinand Pérez a Jugando Pelotadura para ver qué nos tiene. Saludos, Ferdinand.
Oye, Alexandra, precisamente vamos a darle continuidad a esa discusión tan interesante que tú tienes ahí sobre los fondos del país. Tú llevas ahí media hora discutiendo esto y Colbert tiene hoy una exclusiva relacionada al tema del desempeño de los usos de fondos públicos y sobre todo cómo la Junta de Supervisión Fiscal ha manejado el dinero del pueblo de Puerto Rico. Pero es un bombazo, Alexandra, que tú lo veas, es un bombazo. Bombazo navideño. Bombazo y no es navideño, así que pendiente a la bomba de Jorge Colbert. Estaremos pendientes, Ferdinand, gracias. Bueno, ya estamos aquí con Orlando Rivera Berrío, director de la Oficina de Gerencia y Presupuesto. Saludos. Saludos, gracias por la oportunidad. Gracias a usted por estar con nosotros. Antes, como no lo había tenido, antes de que comencemos con el presupuesto, hablemos un poquito sobre la visión que usted tiene para la Oficina de Gerencia y Presupuesto. Pues gracias por la oportunidad, Alessandra. OGP tiene que moverse a tener visibilidad de la utilización del presupuesto. Hemos escuchado por muchos años a la Junta decir que no hay una visibilidad de cómo se utiliza el presupuesto en las agencias. Comenzando el 1 de julio del año fiscal 2026, OGP, ya que tiene la infraestructura tecnológica, nos vamos a conectar directamente a las plataformas de los sistemas financieros de las agencias que se encuentran fuera del Departamento de Hacienda para recibir en tiempo real la utilización y el gasto del presupuesto. Estamos montando una plataforma de visualización del presupuesto para dársela a todos los directores de la agencia de presupuesto para que ellos tengan esa herramienta. Actualmente, cada director de presupuesto de la agencia utilizan distintos Excel, distintas hojas de trabajo. No hay una conexión. Y no hay algo uniforme, ¿verdad? Y para el jefe de la agencia, entender a lo mejor cómo esa persona lleva el presupuesto es complicado. ¿Se podría usar eso para promover una cultura de datos abiertos donde la ciudadanía también pueda saber el dinero que tienen las agencias, en qué partidas están y cómo están siendo adjudicados? Nosotros actualizamos recientemente la página de internet de la Oficina de Gerencia y Presupuesto y ya pusimos un tab que dice transparencia fiscal. Y ya está subido el presupuesto que se está aprobando ahora. Y la intención es que una vez comience el año fiscal 2026, nosotros recibir esa utilización del presupuesto a que podamos darle visibilidad a todo el gobierno de Puerto Rico, ¿verdad? A través de la página de internet. Me parece excelente. Se somete un presupuesto con la Junta de Control Fiscal. ¿Cómo se dio este proceso de negociación de modo que pudiesen llegar juntitos con el documento? No fue fácil y tengo que primero, si me da la oportunidad, darle las gracias a los empleados de la Oficina de Gerencia y Presupuesto y los servidores públicos que el domingo Día de Madre estaban conectados trabajando. El presupuesto, cuando nosotros entramos, teníamos que entregar el primer borrador en febrero. El target del presupuesto era 13.300 millones de dólares, ¿verdad? Nosotros recibimos en abril una notificación de la Junta donde había que hacer unas acciones correctivas. Esas acciones correctivas le fueron mediante reuniones continuas con la Junta, tuvimos que entrar en negociaciones. ¿Está habiendo apertura de la Junta? Sí, tenemos muy buena relación actualmente. Tenemos que decir, ¿verdad?, que en la acción correctiva que nos pidieron estaban eliminando ciertas partidas como lo que son 21 millones para hepatitis C en las cárceles y otros programas de gobierno como adultos mayores. Y logramos llegar a ciertos acuerdos de reducir y en vez de eliminarlo, sí lo estamos presupuestando bajo la custodia, ¿verdad? Atado al control presupuestario que se necesita fiscalmente con las incertidumbres que hay con el gobierno federal. Este acuerdo fue hablado con ellos y yo creo que fue un éxito para esta administración que ellos aceptaran hacer hasta un comunicado de prensa en conjunto y someterle a la legislatura un presupuesto que diga que está en cumplimiento con el plan fiscal. Sin duda le da certeza a la administración. Sí me preocupa que hay una sección 4 donde tiene esta cláusula de control, donde le está diciendo al gobierno, no me toques este dinero, hasta tanto veamos si las cancelaciones de fondos federales exceden los 200 millones y si ustedes no pueden establecer cómo van a financiar eso, pues básicamente vamos a mantener esta cuenta de reserva. ¿Cómo se negoció eso y qué le parece a usted? El control era más estrictón, ¿verdad? El control inicial era que no se podía ni siquiera hacer una propuesta antes del 31 de enero. Esto no es un control como para las gradas, porque al final del día el gobierno de Puerto Rico no puede gastar un dinero que no ha sido adjudicado para una cosa, así que técnicamente podrían tener esos 200 millones allí, que no necesariamente tienen que ser de reserva, porque si no están obligados a una cosa en particular no los pueden utilizar. Hay distinta visión, ¿verdad?, en cuanto al riesgo que hay con el gobierno federal según la Junta y en cuanto a cómo nosotros lo vemos, ¿verdad? La directora de PRAFA nos ha mencionado que ha estado en comunicación en el Congreso y hasta ahora lo que se ha presentado no se está viendo que van a haber recortes para Puerto Rico. No obstante,
debido a la responsabilidad fiscal que OGP tiene y en comunicación con la Junta, pues llegamos a este acuerdo de implementar la sección 4 del presupuesto. Pero también llegamos a un acuerdo de implementar la sección 13, donde ordena a que todas las agencias, corporaciones que están fuera del sistema central van a tener la obligación de conectarse a OGP para poder ver el gasto del día a día de esta agencia. ¿A partir de cuándo va a ser restablecido? 1 de julio. A partir del 1 de julio vamos a poder esperar que vamos a estar viendo eso. Vamos a tener mayor visibilidad desde la agencia y el compromiso es que esa visibilidad sea transparente y se vea desde la página de la Oficina de Gerencia y Presupuesto. Director, ahorita le hice una pregunta a la inspectora general que la tuvo aquí con nosotros. Quería saber, su oficina, que trabaja con el tema de los nombramientos, ¿a usted le ha llegado información de que hayan nombramientos que hayan sido hechos, que no hayan sido todavía aprobados? ¿Hay algún tipo de embudo con nombramientos hechos que no hayan sido aprobados y tengan ustedes esas personas trabajando en las agencias? Actualmente las normativas que están vigentes establecen que antes de hacer cualquier nombramiento tienen que solicitar la autorización a través de un planteamiento a la Oficina de Gerencia y Presupuesto. El sistema de nómina centralizado del Departamento de Hacienda, ¿verdad?, se conoce como RUM, no entra ningún nombramiento nuevo al sistema si no tienen la carta de aprobación de la Oficina de Gerencia y Presupuesto. ¿Ustedes son los únicos que aprueban? Además de su aprobación, ¿hace falta alguna otra aprobación? Todas las agencias que están centralizadas, ¿verdad?, bajo la Oficina de Gerencia y Presupuesto, tienen que entrar a nosotros. No existe otra aprobación que no sea la Oficina de Gerencia y Presupuesto. Perfecto. Me quiero quedar aquí hablando con usted 30.000 horas, pero le tengo aquí la productora, miren, taca con el tiempo, pero luego me encantaría que pueda regresar para que busquemos detalles del presupuesto. Yo creo que todavía en las casas la gente tiene muchas dudas y ahora con aumentos, con recortes, quiero que podamos entrar en cada una de las agencias para ver cómo les impacta. Estamos en la mejor disposición de colaborar con ustedes y llevar el mensaje al pueblo. Director, muchísimas gracias otra vez. Aquí a la orden. Bueno, ya ustedes lo escucharon, el presupuesto de Puerto Rico tiene recortes, tiene aumentos, hay unos aumentos y unos recortes que tienen que ver particularmente, algunos son obras que ya se hicieron en agencias y ese dinero ya no es necesario, en otros son también para compensar por promesas o aumentos que se ofrecieron, en el caso del Departamento de Educación, ahora con este aumento se van a poder sufragar esos aumentos de salario a los maestros, en otros casos también se compensa por la pérdida de fondos federales, que lo hemos visto tanto en el Departamento de Salud como lo vimos también en el Departamento de Educación. Vamos a estar discutiendo este presupuesto durante las próximas semanas y cómo impactan las distintas agencias, pero también qué medidas deben estar tomando estas agencias para lograr mayores eficiencias. Esto ha sido todo por hoy de Última Palabra. Ahora pasamos con Ferdinand Pérez.